Amén. Démosle un aplauso a Jesucristo. Invitamos a los niños y los jóvenes pueden salir y nosotros abrimos nuestra Biblia, 1 Corintios capítulo 10. Gloria sea a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Yo quiero que leamos el versículo 10, hermanos, al versículo 12, el versículo 6 al versículo 12, 1 Corintios 10. El tema de hoy se titula, hermanos, consejos bíblicos para no caer, para no resbalar y no caer de la gracia de Dios. Así como lo yo. Hoy en día, hermanos, se predica mucho el tema, la doctrina salvo, siempre salvo. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que una vez que aceptamos a Jesús, ya nunca más nos perdemos. La Biblia no dice eso. Vemos el caso de Judas. Judas era un apóstol. Desgraciadamente, Judas, ¿cómo terminó? Si él se hubiera arrepentido como lo hizo Pedro, Jesús en su misericordia lo hubiera restaurado, pero Judas no tomó la decisión correcta, se quitó la vida, suicidio, y eso es un problema muy grave espiritualmente en el presente y también en la eternidad. Entonces también vemos, alguien me dijo una vez esto, me dijo, estuve platicando sobre ese tema y yo le hice la pregunta y le digo, oiga, si ya somos salvos y ya no nos perdemos, ¿para qué nos tienta Satanás? ¿Para qué quiere él sacarnos de la voluntad de Dios? ¿Por qué quiere desviarnos de la verdad si ya estamos en lo que estamos? Nosotros no podemos cambiar lo que no se puede cambiar. Y es una de las enseñanzas, hermanos, que está haciendo muchísimo daño al pueblo de Dios. Pablo dice en Corintios, no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Así como entró al huerto del Edén, hermanos, y empezó a conversar con Eva y empezó a persuadir a Eva de que era mejor comer del árbol prohibido que obedecerle a Dios, también él sigue lo mismo. Él sigue lo mismo. El plan de él, hermanos, es que nosotros vivamos una vida en pecado. El plan de él es que nos apartemos de Cristo. El plan de él es que nosotros nos apartemos de la verdad. Porque una vez que estamos afuera, estamos expuestos a que Él nos haga mucho daño. Jesús dijo estas palabras, lo que están en mis manos, nadie los arrebatará. Y es así. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice así. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, siempre y cuando estemos en la voluntad del Señor. Satanás, ese es el plan. Entonces hoy vamos a ver, hermanos, algunos consejos bíblicos. ¿Qué podemos hacer nosotros para no resbalar? ¿Qué podemos hacer nosotros para no caer de la gracia de Dios? Porque le voy a explicar algo, hermanos. Mire, cuando aceptamos nosotros a Jesús, inmediatamente viene la persecución. Inmediatamente el primer objetivo del enemigo es sacarlo a usted de la verdad, desviarlo de la verdad. Porque la verdad es Cristo mismo. Y dice 1 de Juan 5:10, dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y hemos visto, hermanos, a través del transcurso de la historia de la iglesia, cómo personas han caído, hermanos, en un sistema que al enemigo le conviene. Y el sistema es, voy a la iglesia los domingos, y estoy bien. Soy cristiano, leo la Biblia, voy a la iglesia, traigo mis ofrendas, diezmo y estoy bien. Eso no es así. No es así. Si hay algo, hermanos, que caracteriza a un verdadero hijo de Dios, es la obediencia. Obediencia quiero, dice el Señor, y no sacrificios. Por encima de todo, usted puede pertenecer a 10, 20, 30 religiones, concilios, iglesias, lo que usted pueda llamarle, pero si no tenemos a Jesús, de nada nos sirve. Tener a Jesús es la garantía de que nuestra vida esté en la voluntad de Dios, de que estamos caminando haciendo lo correcto, de que estamos firmes en la voluntad de nuestro Dios, de que si nos tocara ir a la presencia de Dios, seríamos salvos por su gracia. Pero sin Cristo nadie puede ser
salvo. Así que pensemos bien nosotros sobre nuestra vida. Pablo escribe a la iglesia de Corintios, en 2 de Corintios 13:5, y Pablo dice esta palabra: escudriñaos a vosotros mismos si estás caminando en la fe. ¿Por qué era necesario eso? Porque habían personas que estaban en la iglesia, pero ya su corazón se había apartado de la voluntad de Dios. Hermanos, debemos estar velando todo el tiempo. Ser cristiano no es una temporada. Yo decía esto la otra vez, y lo digo para la gloria de mi Señor. Yo tengo 35 años en el Evangelio. El 25 de julio cumplo 35 años. Y lo he vivido minuto a minuto. Lo he vivido segundo a segundo, hora a hora, día a día, semana a semana, y hasta que he llegado porque Dios me ha sostenido. He pegado unos tropezones tremendos, hermanos. He cometido errores grandísimos, pero me he levantado. He pedido perdón, he aprendido y aquí estoy. Así es, hermanos. La vida del cristianismo es así. Usted dése por vencido cuando ya Cristo no lo ame. ¿Sabe cuándo? Nunca. Él nunca deja de amarte. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Él no se aleja de nosotros. Por eso Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Una vida en pecado, una vida en desobediencia nos separa de Dios. El enemigo lo sabe. Y el enemigo sabe, hermano, que si Dios es por nosotros, nadie jamás nos podrá derrotar. Pero necesitamos entender los principios básicos de nuestra vida espiritual como hijos de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Leamos ahí. El primer consejo lo vemos acá, hermanos. Y el primer consejo que Dios nos da a nosotros, 1 de Corintios 10:6, para que nosotros no caigamos, no tropecemos, no caigamos de la gracia de Dios, es que miremos el ejemplo que le pasó a Israel. Cuando usted lee la historia de Israel, déjeme decirle, no es una simple historia. Mucha gente dice: vamos a estudiar la historia de Israel. Lo que le pasó a Israel allá en el desierto no es una historia. No lo es. Es una enseñanza para nosotros. Y una advertencia también para nosotros. Porque si Dios, dice en Romanos 11, no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti si caminas en incredulidad. ¿Entiende eso? No es una historia más. Es una advertencia, hermanos. Usted me dice: Dios es amor. Sí, es amor. Pero hay algo, hermano, que Dios es inmutable. Dios no cambia. Y el mismo Dios que trajo a juicio a Israel en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que traerá a juicio nuestras obras y nuestra vida delante de su presencia. Él nos juzgará a todos nosotros conforme a nuestras obras. Entonces, cuando Él nos enseña lo que pasa a Israel, es para que nosotros estemos advertidos. Estemos advertidos. Dios es amor, sí. Misericordioso, sí. Clemente, sí. Nuestro Padre, sí. Pero si quebrantamos sus leyes, tienen consecuencias. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es... ¿Qué tipo de pecado? Pecado es pecado, hermanos. Entonces, eso es lo que debemos prestar atención. Israel, ellos, hermanos, salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de sus corazones. Ellos siempre pensaban como esclavos. Póngale atención. Cuando todo les salía mal a ellos, murmuraban y le pedían a Moisés: regrésanos a Egipto. Estábamos mejor en Egipto. ¿Cómo es posible que una persona diga eso? Estaba mejor cuando no era cristiano. ¿Cómo es posible que pase esto? Y todo el tiempo que las cosas no salían como ellos querían regresar atrás. Todo el tiempo. Y eso, hermano, llevó al Señor 2 veces a querer destruir a Israel. Si no hubiera sido por Moisés que intercede, Jehová el Señor hubiera destruido a toda la nación de Israel. Porque si hay algo, hermano, que lastima el corazón de Dios, es la murmuración. Y la murmuración activa un demonio, hermanos, que se llama el destructor. Y ese demonio es un demonio de muerte.
Más adelante lo vamos a ver para que usted vea. Y el pueblo de Israel se la pasaron 40 años en el desierto murmurando de Dios. Ellos necesitaban el favor de Dios, pero no querían someterse a Dios. Es imposible. Es imposible que una persona me diga a mí, yo soy hijo de Dios, pero no respeta ni se somete al Padre Celestial. Es imposible pensar que alguien me diga, yo pertenezco al reino de los cielos, cuando no quiere someterse al Rey del reino. No se puede. Es imposible. Para que podamos nosotros pertenecer al reino de Dios y caminar en ese reino, tenemos que ver, aceptar y obedecer a Jesús como el Rey de Reyes de ese reino. Mire lo que pasa acá, versículo 6. Damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quién? Si usted mire lo que pasó a Israel, ese es el primer consejo que podemos ver en la Biblia. Vea lo que pasó con Israel y qué es lo que pasó. Porque ellos decidieron apartarse del Dios. Es más, yo creo que nunca estuvieron en Dios. Ellos nomás salieron de Egipto porque les beneficiaba. Porque una cosa es, hermano, recibir el amor de Dios y otra cosa es permanecer en el amor de Dios. Caminar en el amor de Dios y practicar el amor de Dios. Sigamos leyendo. Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. También está en Número 11:4. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Éxodo 32:6. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Sabes qué es la fornicación? Es relaciones íntimas antes de casarte. Mire, tenemos a una joven aquí en la iglesia, nosotros, estaba trabajando en una tienda por ahí y antes de empezar el trabajo hacían reuniones de seguridad y daban instrucciones qué hacer. Y entonces esta joven les hablaba de Cristo. Y estaba una pareja ahí de jóvenes y ellos dijeron, nosotros somos cristianos. Y le dijo a la muchacha, ¿están casados ustedes? No, estamos en unión libre, pero somos cristianos. No, los hijos de Dios no son fornicarios. Dice el libro de Hebreos, sea honroso en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Hoy en día, desgraciadamente, hermanos, el sistema del mundo, el sistema social, el mundo mismo está gobernando y dirigiendo a las iglesias. Y hay muchos pastores que prefieren traer el mundo a la iglesia para que la gente no se vaya para atrás. ¿Qué le están haciendo a las personas? Contaminándole su corazón, porque si un pastor consciente de que una pareja de jóvenes tengan intimidad antes de casarse, los está llevando a la fornicación. Y aquí dice que ellos fornicaron, dice, y que en un solo día cayeron 23,000. Ahora, ¿qué nos hace pensar a nosotros que hoy se puede hacer eso y no va a pasar nada? Nadie garantiza eso. Entonces es importantísimo que prestemos atención a eso. La responsabilidad de nosotros, hermanos, es decir la verdad. En ninguna parte de la Biblia Dios me dice a mí que le imponga a alguien la verdad. No. Es más, ni siquiera Dios le impone la verdad a nadie. Usted la escucha, usted la medita, y si la quiere aceptar en su corazón, la acepta, y si no, pues sígale para adelante. Así es. Pero que desde el púlpito, desde el liderazgo de una iglesia, se esté promoviendo eso y se esté volteando la cara a otro lado cuando la situación está ahí, es gravísimo. Es grave, eso es grave para el liderazgo, porque el liderazgo debe de enseñar exclusivamente la verdad que está
en la palabra de Dios. Versículo 8, ¿verdad? El 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Está en Números capítulo 2, 15, en el 5 y el 6. El 10, ponga atención a lo que le dije anteriormente. Ni murmuréis. ¿Usted qué entiende por murmurar? Quejarse, chisme, hablar mal de otra persona, hablar mal a sus espaldas. Todo eso es murmurar. Todo eso es malísimo, hermano. Es malo eso. Alguien dijo por ahí, es una crítica constructiva. Déjeme decir algo. Cuando nosotros hacemos un comentario que no es de edificación a las espaldas de una persona, no es constructivo. Constructivo es cuando usted habla con una persona y se sienta con él y les explica, mira, la Biblia dice esto, dice, es un consejo constructivo. Pero si yo hablo a su espalda, usted viene a la iglesia y aquí Dios le bendiga, qué gusto verlo, qué placer, oh, aleluya, gloria a Dios, santo. Pero al de espalda lo empiezo a darle. ¿Usted quiere que yo lo amo? Usted me cae mal. Simple. Y todas esas cosas, hermanos, desgraciadamente se viven mucho en las iglesias. Vivimos en un momento donde el pueblo cristiano esparce más la semilla del odio, del rencor, del chisme, la murmuración, que la palabra de Dios. Dios nos mandó a esparcir la semilla, pero la semilla del evangelio. A hablar, hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga, podemos orar, le podemos leer la Biblia, gloria a Dios. A eso nos manda el Señor. El pueblo de Israel murmuró, hermano, y le fue muy, muy mal. Mire lo que dice ahí, sigamos leyendo. Como algunos de ellos murmuraron y perecieron, ¿por quién? El destructor. Es un espíritu muy fuerte, hermanos, fuertísimo. Y va destruyendo la salud, va destruyendo la economía, va destruyendo los matrimonios, va destruyendo la familia, va destruyendo, es que ejerce autoridad permisiva. Mire, Satanás no tiene autoridad sobre los hijos de Dios, pero cuando nosotros desobedecemos a Dios, le damos a Él autoridad permisiva. Dice Gálatas 6:7 que lo que sembramos lo cosechamos. Yo no puedo pensar que puedo sembrar un árbol de naranja en mi casa y voy a esperar que me dé manzana. No se puede. Si yo hago lo recto, voy a cosechar lo recto. Hagamos lo correcto delante de Dios y nuestro futuro será mejor que nuestro presente. Entonces es muy importante que tengamos atención y prestemos atención cómo nos estamos conduciendo, porque Israel se condujo mal y le fue muy mal. Dicen en la Biblia, hermanos, Éxodo, que salieron, eran aproximadamente 680,000 hombres mayores de edad, los que salieron de Egipto, sin meter los niños. Las mujeres no se contaban. Bueno, es un tema aparte, pero yo estoy en contra de eso. No se contaban. Entonces estamos hablando que eran casi como 2 millones de personas. Y la Biblia dice que solamente Josué y Caleb entró de la generación que salió de Egipto. Solamente 2 entraron de casi 700,000 personas. Todos quedaron tirados en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede entrar al lugar santo con las manos sucias. Absolutamente nadie. Sigamos leyendo. Y el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Se da cuenta, hermanos? Se da cuenta que eso es lo que pasó con Israel. El Señor, hermano, no nos cuenta esta historia porque a ver qué reaccionan. No. Es para que entendamos que si nosotros vivimos en la santidad de Dios y nos esforzamos, quiero explicar algo muy importante. Todos los que estamos aquí pecamos de diferentes maneras. Es imposible pensar que no hemos pecado en este día. Es imposible.
Dice Primera de Juan capítulo 1, el que dice que no ha pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. ¿Qué significa eso? Que si Dios te dice que tú pecas, tú pecas. Sí, todo. Pero una cosa es pecar, hermano, porque desgraciadamente estamos vendidos al pecado, dice Romanos capítulo 7, porque somos débiles, imperfección o debilidad. Pero otra cosa es programar el pecado, es deleitarse en el pecado, es hacer el pecado, hermano, con premeditación. Esa es la gravedad que hay. ¿Entiende? Le voy a dar un ejemplo para que usted me entienda. En el libro de Marcos capítulo 16, Jesucristo habla, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán manos a los enfermos, en mi nombre, dice, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Ok, lo que pasaba en la antigüedad, hermanos, había un sistema, hermanos, donde estaban matando a los líderes de Roma, y la manera como los estaban matando es que les estaban dando veneno de serpiente en sus bebidas. Era una manera de sicariato. Habían personas que se iban, conseguían las víboras, sacaban su veneno y le daban en el vino y ¡pam! Y había un sistema, hermanos, que ellos querían de esa manera envenenar a los cristianos de aquel entonces. Entonces llegabas a un lugar y te servían un vaso de agua, o te daban un vaso de jugo, lo que sea. Pero ellos no sabían si estaba con veneno o no estaba con veneno. Si el que le estaba dando aquello era su enemigo o era su amigo. Basado a eso es que Jesús dice, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Está bien. Él prometió protegernos en esa situación. Pero si yo agarro el veneno y me lo bebo, ¿qué pasa? ¿Quién me protege? Eso es tentar a Dios. Una cosa es que Dios te proteja de los enemigos espirituales y visibles e invisibles, y otra cosa es que yo me tome el veneno. Eso es lo que Jesús habla acerca del pecado. Usted peca, yo peco, sí. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, sí. Está bien. Pero el hecho de que Él nos esté perdonando no es una licencia para que nosotros sigamos pecando. Si yo sé hacer el bien y no lo hago, dice Santiago, que dice, es pecado. Todo lo que no proviene de fe, dice Pablo, es pecado. O sea, debemos de tomar en conciencia, hermano, y asegurar nuestros corazones. Lo que estamos haciendo es práctica de pecado. Lo estamos haciendo consciente y voluntariamente, porque si es así, se está tomando el vaso de agua con veneno. Y tarde que temprano el veneno le va a destruir todos sus intestino. Soy nicaragüense, hermano. Usted me ayuda con mis traducciones. Va a ir dañando poco a poco. Mira, hay un veneno que se llama cianuro. El cianuro creo que es incoloro, inoloro y no tiene. Y se lo dan a la gente gotita por gotita y lo van matando. Así es el pecado. Gotita a gotita. Un vaso de agua, una gotita. Un vaso de agua, otra gotita. Y cuando usted ve, hacen autopsia y no le encuentran nada. Así es el pecado. Entonces, usted, cuanto más pueda, lo que Dios le ha dado de fe, le ha dado de gracia, le ha dado de temor y de conocimiento de lo que es lo que Dios no le agrada, no lo haga. No lo haga, porque al fin de cuentas, hermanos, el dañado somos nosotros. Somos nosotros. Es como el asunto del perdón. Hermanos, mire, dísele que todos ofendemos muchas veces. Santiago habla de eso, Santiago capítulo 3. Dice, el varón que no ofende con palabras es varón perfecto. Palabras sencillas, estamos metidos en problemas todos. Pero fíjese que el perdón que usted recibe sana su alma. Y el perdón que usted da libera su alma. ¿Sabe qué significa retener el perdón? Que usted agarre un vaso de agua, le eche veneno y se lo tome, deseando que le vaya mal al enemigo. Es imposible, hermanos. El perdón te libera, te trae paz, te trae gozo, te trae bendición. Necesitamos, yo sé que cuesta porque hay situaciones, hermanos, y alguien me dijo una vez, mano, una cosa es que esté dando el consejo, otra cosa es que esté en mis zapatos. Estoy de acuerdo,
pero todos pasamos situaciones difíciles. Y cuando Él nos manda a perdonar, no es una opción para nosotros, es una necesidad para nuestras vidas. Entonces todo eso, hermanos, tenemos que manejarlo en el temor de Dios y hacerlo aunque nuestro corazón nos diga lo contrario. Miren, sigamos leyendo. Dice, amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, ¿sí se puede caer? Claro, de la gracia de Dios se puede caer. Hebreos capítulo 2, vamos para allá. Otro de los consejos que Dios nos da a nosotros en su palabra para no caer es que nosotros, hermanos, prestemos atención, escuche bien, al consejo que Dios nos da y lo pongamos en práctica diligentemente, o sea, ahora mismo. Hay un dicho por ahí, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Cuando Dios habla a nuestros corazones, hermanos, nuestra negligencia o nuestra diligencia marcan la diferencia de la bendición o el fracaso espiritual. Voy a explicarlo de esta manera. Usted va al doctor, que le duele tal parte, un montón de cosas. Y el doctor le pregunta, le hace su análisis, examen de sangre, examen de esto, un montón de exámenes. Dice, bueno, usted tiene este problema, tómese esta medicina en la mañana, en la tarde, y en el momento que usted empieza a tomar esta medicina, usted se va a ir sanando. ¿Usted qué hace? Sale de la clínica, sale de la farmacia y se la toma la medicina luego, porque queremos estar sanos. Así también es la palabra de Dios. Así también. Nuestros corazones, hermanos, cuando no lo encauzamos en la línea de Dios, está enfermo. Odio, rencor, codicia, avaricia, enojo, maledicencia, contienda. Está enfermo. El pecado es una enfermedad, hermanos. Y la única que puede sanar esa enfermedad es la palabra de Dios. Dice el salmista, envió su palabra y lo sanó. La palabra es alimento, es medicina para nuestra alma. Y no solamente es alimento y medicina, también la palabra de Dios nos limpia. Jesús habla en San Juan capítulo 15, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. ¿Dónde está el problema? El problema está entre la diligencia y la negligencia que haya en nuestra vida. Si somos diligentes, la palabra diligente es prontitud. ¿Ok? Prontitud para hacer las cosas. Y negligencia, pues, Dios sabrá, Dios es bueno, Dios sabe, pues, a ver cuándo. Es negligencia. Hay cosas, hermanos, que son urgentes en nuestra vida. No podemos dejarlos para mañana, es ahorita, es allá, vámonos. Y eso es lo que está hablando aquí el escritor de Hebreos, hermanos. Entonces, cuando Dios hable a su corazón, porque nosotros sabemos cuándo es que Dios nos está hablando, hermanos, por el amor de Dios, no seamos negligentes, hermanos. Seamos diligentes. Porque yo dije esto una vez y yo quiero repetirle a usted, hermanos. Hay dos cosas que tenemos que prestar atención y evitar. Nunca deje a Dios con las manos extendidas. No lo haga. No lo haga porque se paga caro eso. Nunca deje a Dios con la palabra en su boca. No lo haga porque se paga caro eso. Jesucristo dice en el Evangelio de San Juan, yo no he venido para condenarlos, dice, pero las palabras que yo os he hablado, ellas les juzgarán en el día postrero. Todo lo que usted ha escuchado es lo que Dios va a usar para juzgar sus vidas. Todo. Me gusta mucho Mateo 24:14. Me dijo un día uno de mis pastores, me dice, Floyd, ¿sabes qué dice Mateo 24:14? Sí. Y será predicado el evangelio del reino para testimonio a las naciones.
y después de esto vendrá el fin. Bueno, la pregunta que tengo es esta, hermano. ¿Por qué dice para testimonio y no dice para salvación? Por dos razones. Número uno, para testimonio es para que las personas, cuando vayan a la presencia de Dios, no le digan a Dios que nunca no escucharon la verdad. No, yo no escuché. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La palabra de Dios siempre llega a nuestros corazones. Y la otra, ¿por qué no todos se salvan? Porque no todo el mundo la cree. Normalmente la gente dice ser cristiano, dice ser hijo de Dios, pero viven a su manera. La Biblia no tiene ninguna función en su vida, porque sus pensamientos, sus palabras, sus sentimientos, sus decisiones, sus proyectos, todo está fuera de la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice, encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él, espera en Él y Él hará, está diciéndole a usted y a mí, busquemos la dirección de Dios, la voluntad de Dios primero y Él va a hacer prosperar nuestros caminos. Pero mire, por ejemplo, yo hablaba esto la otra vez, dicen los sociólogos que tomamos 10,000 decisiones al día los seres humanos. Yo no sé, yo no las he contado, pero me imagino que sí. ¿Cuántas de esas 10,000 decisiones buscamos la voluntad, la dirección de Dios? ¿En cuántas de ellas? Hablemos con el pueblo de Dios. Señor, ¿es tu voluntad que vaya a Los Ángeles, Padre? Porque a veces le decimos, ay, Señor, que se haga tu voluntad, a ver si es tu voluntad que vaya a México. Y ya va subido en el avión, hermano, que va para allá. Lo que debe de orar, Padre, que permite que este avión no se caiga, porque ya voy arriba. Es buscar. Mira, a nosotros los cristianos, hermanos, nos cuesta el ojo de la cara esperar en Dios. ¿Cómo cuesta? Por eso es que la gente toma decisiones apresuradas en su vida porque no saben esperar en Dios. El que sabe esperar en Dios es una persona que tiene fe y confianza en Dios. Es alguien que está preparado para recibir las bendiciones de Dios. No nos cuesta confiar en el Señor. Dios tiene el control de todo, hermanos. Dios tiene el control de todo. Desde antes de que usted naciera, Dios ya tenía el control de su vida. Ese es nuestro Dios, es que confiar en Dios, esperar en Dios. Hay momentos difíciles, hermanos, pero déjeme decirle que la oscuridad no es para siempre. Mañana será otro día y vienen otras bendiciones y vienen cosas buenas porque Dios hace nuevas todas las cosas. Porque son nuevas sus misericordias todos los días. Pero el punto estamos ahí, hermanos. Cuando Dios te hable, ponga atención rápido. Porque quizás te hable una vez y después te quedaste queriendo escuchar. Miren lo que habla acá. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que qué. Exacto. Ahí está la gravedad del cristiano de hoy en día. El cristiano tiene la Biblia en la mano, el cristiano viene a la iglesia, el cristiano dice amén, el cristiano conoce la Biblia, pero a la hora de ponerla en práctica, no, pues es que no me conviene. No me conviene ponerle otra mejilla. No, que va, me la pagas. Como le pasó a un hermano allá en mi país que era borrachito, hermano. Y se convirtió a Cristo, dejó el alcoholismo, gracias a Dios, y el hombre contento para la iglesia. Una vez iba para la iglesia el hermano y miró un grupo de personas que estaban allá, que tomaban, y dijo, hombre, voy a ir a evangelizarlos porque pues, yo estuve ahí también. Bueno. Y se va, hermano, si parece que ahí estaba un descarriado ahí en ese grupo también, hermano, porque conocía la Biblia. Y llega, oiga, miren cómo están, bien. Mira nomás, el hermanito ya no toma, que no sé qué. Sí, gracias a Dios, Dios me salvó, Dios me liberó del alcoholismo. Empieza a predicarle, ¿no? Viene uno de ellos y le dice, oye, mira, ¿por qué no me regalas 5 pesos para tomarme un traguito? Porque ando ahí con, mira, que me tiemblan las manos. Y le dice el hermano, ¿sabes qué? No puedo hacer eso. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia que los borrachos no tienen parte en el reino de Dios ni de Cristo. ¿Ah, sí? Ok, le dijo aquel. Se le acercó, hermano, y le metió un golpe al hermano en la cara. Y le dice, a ver, hermanito, también dice la Biblia que si te pegan una mejilla, tú ponga la otra. Y el hermano lo queda viendo y dice, no,
Lo que la Biblia dice es mejor dar que recibir. Y téngale que le regrese el golpe. Eran teólogos a su manera. Los dos conocían la Biblia, pero a su manera. Porque la aplicación no era así. Entonces, cuando Dios nos habla, debemos atender la voz de Dios. Porque le voy a explicar algo, hermano. Mire, todos nosotros los seres humanos tenemos algo muy importante que se llama discernimiento. Usted ahí sentado, los que nos ven por internet, saben cuándo es Dios que está hablando. Y usted sabe cuándo estoy hablando yo. Lo sabe perfectamente. Cuando Dios habla, abre tu entendimiento y te trae paz. Y te quedas pensando y meditando y como que sientes que hay tranquilidad. Porque la palabra de Dios sana nuestra alma y trae paz, consuelo, descanso a nuestra alma. Cuando es el hombre, lastima, ofende, golpea, condena, acusa. Pero cuando es Dios, sí, Dios te hiere, pero también te venda. Dios pega, pero también te dice, te amo, hijo, te pegué esto porque te amo. Y sentimos el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces, cuando usted sienta que Dios está hablando, esa es la palabra que usted debe de atesorar en su corazón. Pablo le da el consejo a la iglesia que estaba en Tesalónica y le dice, escudriñalo todo, retener lo bueno y lo malo desecharlo. Y eso es lo que tenemos que desarrollar nosotros como cristianos. Saber discernir cuándo es Dios quien nos está hablando y cuándo es el hombre que nos está hablando. Y cuando es Dios, digamos amén y vivamos esa palabra. Porque si Él nos da el consejo y somos negligentes, estamos expuestos a deslizarnos. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es la pregunta que hace. ¿Cómo? No hay manera. No hay formas. La única forma es venir a Cristo, pedir perdón, apartarnos del pecado y caminar haciendo su voluntad. Por eso es que el escritor de Hebreos, hermanos, el Espíritu Santo a través de él nos da ese consejo a nosotros, a que nosotros seamos diligentes y no negligentes. Vámonos a segunda de Pedro, hermanos, capítulo 1. Gloria sea a Jesús. El otro consejo que vemos acá, hermano, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante, hermanos. La otra cosa consejo que nos da aquí, hermanos, es que debemos nosotros poner de nuestra parte a la fe que ya fue dada a nuestros corazones. Voy a explicar. Todas las virtudes que tiene Jesucristo la compartió con nosotros, porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Amabilidad, cortesía, respeto, honradez, sencillez, nobleza, amor, bondad, todo lo tenemos, todo. Yo estoy en contra 100% de la gente que dice, Señor, danos amor. Es que ya lo tenemos. Romanos 5:5 dice que Él dice que puso su amor en nosotros por el Espíritu Santo. Ya lo tenemos. ¿Por qué le pido a Dios lo que ya tengo? No, lo que le debo pedir a Dios es que me dé la fe y la fuerza de voluntad para poner en práctica lo que ya tengo. Todas las virtudes que usted tiene, la paciencia, la humildad, la nobleza, la fe, todo, es importante que usted ponga todo eso en la fe. Porque la fe, hermanos, no funciona en su corazón si su voluntad no está acorde a la voluntad de Dios. Son dos voluntades y tienen que unirse las dos voluntades, pero la voluntad de nosotros tiene que someterse a la voluntad de Dios. Eso es fe. Entonces, hay personas que abren su corazón a Cristo y lo reciben como Señor y Salvador, y está bien, pero después se quedan con los brazos cruzados. No funciona así. No funciona así. Necesitamos nosotros poner nuestra parte en el proceso de la gracia. Eso es lo que necesitamos. Ahora, Dios no le manda a poner en el proceso de la gracia, no le manda a poner a usted sus cualidades humanas, no.
Él manda a poner las virtudes que por derecho usted recibió al ser parte del al ser miembro del cuerpo de Cristo. Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo era Cristo? ¿Enojón? ¿Rencoroso? No. Ahora, ¿cómo era Él? Así como era Él, tenemos que ser nosotros. Ahora, tenemos todas las virtudes, pero en niveles diferentes. Pero ahí están. Quizá uno tiene el amor activo en 2%, la bondad en 3%, la misericordia en 2%, pero la tiene. Y no va a crecer si no la pone en práctica. Así es. Es como cuando va al gym. Quiere verse así todo musculoso como el hermano Juan. Vaya al gym, levante pesa. Pero si no, va a estar como yo. ¿Entiende? Eso es lo que pasa. Ellos se ejercitan su cuerpo, su músculo. Así son las virtudes. Tienes que ponerla en práctica. Y cuando tú la pones en práctica, dice aquí, no resbalará jamás. Mire lo que dice. Leamos ahí. El versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, otra vez. Por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Escuche bien, el 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra ocasión y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? Jamás cae. Entonces, ¿por qué caen muchos cristianos? Simple. Viven como el evangelio como un concepto, como una filosofía, una opinión. El evangelio es un sistema de vida. Es un sistema de vida. Mire, por ejemplo, nosotros venimos de otros países. En los países de nosotros la cultura es diferente, hermanos. Es diferente en todos los aspectos. Por ejemplo, en mi país, usted ve la gente con unos speakers así, mire, hermano, toda la noche, hermanos, con música, pero que es todo el barrio, hermano, que el ruidajo que hacen, hermanos, tremendo. Aquí no es así. Aquí usted pone esa cosa y luego a la policía y lo callan luego. Si ve una vecindad o ve un apartamento y le dicen después de las 9:30, te quito, hermano, tranquilito, Si le sube el volumen y eso truena recio, le mandan a la policía. Entonces, cuando pasamos la frontera, empezamos a investigar cómo son las leyes acá. En los países de nosotros es muy fácil que lo pare un policía a uno y sacar un billete de 100. Oye, jefe, mira, para los chescos, ¿no? Para las tortas, jefe, estaba. Y aquel agarra, porque yo lo vi, yo viví en México también. Agarra el libro, échalo ahí, disimulando. Ya, se acabó. A ver, dele para los chescos a un sheriff. A ver, que lo pare un sheriff, un highway patrol y diga, mira, para los chescos, A ver, chesco, tácale al bote, hermano. ¿Se da cuenta? Es la cultura. Es la cultura. Y usted puede ver algo, y quiero decirlo algo con mucho respeto a esto. Porque yo aborrezco 100% el sexismo, el clasismo y el racismo. Yo solo aborrezco, hermano. Esa cosa para mí no va. Pero escuche, ponga atención usted, hermanos, un lugar, un pueblo, un barrio donde hayan hispanos y un lugar donde hayan americanos, ¿cuál es la diferencia que hay? Porque luego se ve la cultura. Usted ve el barrio hispano, allá andan 3 puercos echando para allá, los gallos cantando, los perros ladrando. Usted ve un barrio americano, hermano, qué quita, hermano. ¿Sí o no? Entonces venimos acá y para no meternos a problemas,
Empezamos a estudiar la cultura de acá y las leyes y nos adaptamos. Porque si no, hermano, vamos a tener problemas. Claro. Igual pasa con el cristianismo. Cuando usted no era cristiano, usted hacía lo que quería, hablaba lo que quería, iba donde quería, pensaba lo que quería, miraba todo. En el cristianismo no es así. En el cristianismo tiene que poner toda su vida en la voluntad de Dios. Y cuando usted camina haciendo lo que Dios le manda hacer con temor, pasan dos cosas muy importantes. Usted va a ser una persona, un árbol fructífero a Dios. Porque Jesús dijo que el árbol que no da fruto será cortado y será echado al fuego. Ponga atención. Ok, ponga atención, pues eso es muy importante, hermanos. El árbol que no da fruto, mire, también habla en San Juan capítulo 15, todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado y será arrojado al fuego. Se secará y se quemará. Ahora, ¿qué son los frutos? Es hacer la voluntad de Dios. Todos tenemos un don, un llamado, hermano. Quizás usted no tiene el don para predicar, pero tiene el don para orar, para visitar, para animar, para hacer algo en la iglesia, limpiar la iglesia. Es que todos tenemos una función. Y todos le vamos a dar cuenta a Dios de eso. Léalo en Mateo capítulo 25 cuando habla de los talentos, hermanos. Le vamos a dar cuenta a Dios de nuestro talento, lo que Él ha puesto en nosotros. Le vamos a dar cuenta a Dios. Yo por eso digo, no, a echarle para adelante, hermano, a darle para adelante, porque un día voy a estar delante de Él y le voy a dar cuenta al Señor. Pero cuando una persona deja de dar frutos, es porque dejó de hacer la voluntad de Dios. Aquí dice que esto nos va a mantener a nosotros con frutos y no ociosos. Y la otra cosa, no resbalaremos jamás. La fe es práctica, es acción. La fe no es un concepto, no es una idea, no es filosofía, no es opinión. La fe no es sentimiento, la fe no es una idea, la fe es un sistema de vida. Es un sistema de vida. Si usted dice yo soy americano, usted tiene que vivir como americano. Claro que sí, respetando las leyes de este país. Así de sencillas son las cosas, porque si no las respetamos, nos van a llevar presos, nos van a meter a problemas. Tenemos que respetar las leyes terrenales, respetarlas porque así nos manda el Señor en Romanos capítulo 13. Claro. Pero cuando venimos aquí, vemos el cambio. Los que nacen acá, pues no, pues desde niños ven todo lo que hay. Pero los que venimos de nuestros países, donde ya se vive a la manera de uno, hermanos. Igual es el sistema del cristianismo. Yo no puedo ser cristiano los domingos solamente. Cristiano las 24 horas del día, 7 días a la semana, 12 meses al año. Esa es la vida, es un sistema de vida. Usted escucha la palabra de Dios y vive conforme a la palabra de Dios. Y cuando usted vive conforme a la palabra de Dios, usted no resbalará jamás. Jamás. ¿Por qué resbala la gente? Porque no vive conforme a la palabra de Dios. Hermano, es la palabra, el fundamento de nuestra vida. Cristo dice en San Juan esto: el que escucha mi palabra y la guarda no vendrá, dice, a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Luego dice también Jesús en el mismo San Juan, dice, la carne para nada aprovecha, dice, lo que da vida es el espíritu. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es la palabra, el fundamento, no es la emoción, no es la religión, no es mi opinión, no es el sistema, es la palabra. Porque la palabra es Cristo mismo. Entonces, cuando la palabra está en tu corazón, está en tu mente, gobierna tu vida, es Cristo dirigiendo tu vida. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 4:13, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Porque la palabra que es Cristo estaba en su corazón gobernando su vida. Lo que Él hablaba, lo que Él decidía, sus proyectos, sus sueños, sus anhelos, sus obras eran conformes a la palabra de Dios. Es todo, pero si se da cuenta usted, hermanos, que es más fácil agarrar un consejo de alguien o de algo que la palabra de Dios. Sí, es más fácil, hermanos, que llegue el vecino, mira, no te dejes, haz esto y esto y esto. Ah, sí, ¿verdad? Pero si dice, no, la Biblia dice esto y esto y esto. Ay, no, pero es que empezamos con el pero. No, hermano, a la palabra de Dios no se le pone pero. El que es de Dios, el que es hijo de Dios,
Solamente hay una cosa que decimos: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y se acaba el asunto. Vámonos a Salmos capítulo 1 y ahí terminamos. Terminamos ahí. Vámonos, Salmos capítulo 1. Gloria al Cordero de Dios. Bendito sea Jesús. Ok. Dice el capítulo 1 de Salmo, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ponga atención. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ponga atención. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es importante, hermanos, que meditemos en la palabra de Dios todos los días. Todos los días. Yo termino acá, yo viví en México, en el DF, hermanos, y había algo que me llamaba la atención ahí cuando me subía al metro, me subía a los camiones. La gente siempre iba leyendo alguna historieta, esas, no sé qué le llaman, paquines, no es que me le llaman, historieta de Calimán, no sé qué cosa, del Condorito, no sé qué otra cosa. Pero casi todo el mundo iba tan pegado ahí, hasta se les pasaba la parada porque iban pegados en los libros. Y yo me hice la pregunta y dije esto: si así leyéramos la Biblia, hermanos, ¿sabe qué dice Romanos capítulo 10, versículo 17? Que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Se lo voy a traducir: entre más palabra tenemos en el corazón, más fe tenemos delante de Dios. Más fe. Más fe. ¿Por qué razón? Porque vamos a vivir conforme a lo que está en el corazón. Cristo dijo que por la abundancia de la boca, del corazón habla la boca. Cuando usted escucha hablar a una persona, usted se da cuenta de lo que tiene en su corazón. Es imposible que el hombre esconda lo que tiene en su corazón. Usted habla 10 minutos con esa persona y ya supo que está hablando. Supo totalmente. Un hermano me dijo una vez: ¿sabe, hermano? Yo dice todas las noticias de México. No, hombre, yo me las... Sí. Yo Univisión, yo esto, y esto. Y así. Oye, ¿te puedo preguntar algo de la Biblia? Ah, no, ahí sí no puedo, hermano. Le digo, ¿por qué? Es que tengo un cerebro que no me entra, hermano. Pero te entran las noticias. ¿Sabe de noticias? ¿Qué pasó en Michoacán? ¿Qué pasó en Colima? ¿Qué pasó para allá? Pues no sabe qué está pasando con la Biblia. Y aquello sí lo retiene bien, pero la Biblia no la retiene. ¿Sabe qué está pasando? Está en 2 Corintios 4:4. El príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que en su corazón, en su mente, no se refleje la palabra de Dios. Cualquier persona que me diga a mí: es que yo no retengo, ponga atención, porque cuidado, algo no está bien ahí. Porque en el momento que vivimos en la incredulidad, el enemigo bloquea nuestro entendimiento. Paso de gente con 20 años en el evangelio, y usted les pregunta: hermano, ¿qué es el bautismo? No saben. Eso debió aprenderlo en los primeros tres meses de haber ser salvo. ¿Qué es el bautismo? ¿Por qué es el bautismo? ¿Para quién es el bautismo? Eso lo debe saber en los primeros 6 meses de ser salvo, saberlo. Sí, es responsabilidad de los pastores, de los líderes, pero también es responsabilidad de nosotros poner de nuestra parte. Hoy en día, hermanos, es fácil estudiar la Biblia. Usted entra al internet, lo que usted pregunta, ahí está, hermanos. Está bien explicado. Hay muchísimas enseñanzas, muchísimas predicaciones, hay de todo. Cualquier tema que usted pregunte, ahí le contesta. Entonces no estamos en la época de la ignorancia, estamos en la época del conocimiento.
Y el que quiere conocer, quiere conocer. El que no quiere conocer, pues no quiere, hermanos. Pero hoy estamos, lo que usted busque ahí, lo que usted quiera, usted lo encuentra. Sí, hermanos. Entonces, no me cuadra a mí, alguien que tenga 10 años en el Evangelio y todavía no sabe por qué se bautizó. No sabe. O sea, no medita en la palabra de Dios. Necesitamos meditar en la palabra de Dios, de día y de noche. Aunque sea unos 10 minutos, 15 minutos, así como usted le da tiempo para su alimento, su descanso, también deje tiempo para oír la palabra de Dios, meditar, servir. Eso es lo que nos mantiene de pie a nosotros. Dejamos de movernos y nos acabamos espiritualmente. Así que, hermanos, son consejos que si usted les sirve, tómelos para que sus pies no se resbalen del camino de la verdad. Porque muchos piensan que están en el camino de la verdad, pero hace tiempo están afuera, desgraciadamente. Vamos a ponernos de pie, que Dios me los bendiga. Pónganse de pie, démosle un aplauso a Jesucristo fuertísimo. Vamos a